Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar tejiendo a crochet paso a paso este lindo estuche o bolsito para celular con un pequeño bolsillo. Fíjense acá para nuestro teléfono y acá para guardar tarjetas, identificación, dinero, cualquier cosita que necesitemos a la mano. La verdad es que este es un proyecto especial para principiantes porque usamos solo puntos bajos y está súper fácil de tejer, así que los invito a ver el paso a paso y a realizar este proyecto conmigo. Vamos a estar utilizando aproximadamente 60 gramos de este material. Es un hilo algodón mercerizado, tiene 2 milímetros de grueso, es como un cordoncito, como pueden ver. Es bastante durito, bastante fuerte, no estira mucho. Y vamos a utilizar una tijera. Vamos a tejer con el gancho de 3.5 milímetros y una agujita de lana. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a necesitar la medida de ancho de nuestro celular. En mi caso, mi teléfono mide 8.5 centímetros. Entonces vamos a comenzar a tejer cadenitas de esta manera hasta alcanzar la medida de ancho que tenga nuestro celular. Ok, tenemos 8.5 centímetros nuestra cadenita de base. Vamos a tejer una cadena adicional. Acá en mi cadena, para llegar a los 8.5, yo hice 16 cadenitas. Entonces agregamos una para comenzar y nos vamos a ir a la cadena número 16. Allí vamos a tejer un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo, y así vamos a ir por cada una de las cadenitas que tenemos en la base, haciendo un punto bajo hasta llegar al final. Ok, llegamos al final, tenemos 16 puntos bajos. Iniciamos la siguiente vuelta con una cadena, giramos y esa cadenita no nos va a contar como punto. En ese mismo espacio vamos a tejer el primer punto bajo de la vuelta, siguiente, igual. Entonces fíjense, este proyecto es súper fácil porque todo lo vamos a tejer con puntos bajos. Vamos a necesitar varias piezas y ahorita les voy a decir las piezas que vamos a necesitar con las medidas de cada una, pero simplemente vamos a ir realizando puntos bajos vuelta tras vuelta hasta que alcancemos las medidas que necesitamos para nuestro proyecto. Ok, acá tenemos las piezas que vamos a necesitar, todas tejidas con puntos bajos. Vamos a necesitar dos piezas del mismo tamaño, que son las bases, ok, de ancho. Vamos a tener 8.5 centímetros y de altura 16 centímetros, que es el espacio o el tamaño de nuestro celular. Recuerden que en la base para estas dos piezas yo hice 16 puntos bajos y de altura, para llegar a la medida de altura, usé 34 vueltas en cada pieza. Entonces vamos a necesitar dos piezas con las mismas medidas, dos piezas exactamente iguales. La siguiente piecita es esta que está acá, es más pequeñita, y para esta vuelta yo hice 12 puntos en la base, 12 puntos de ancho, y de altura hice una cantidad de 18 vueltas. Entonces les voy a dar las medidas. Tenemos 6.5 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo o de altura. Entonces la tercera piecita es esta, como pueden ver es más larguita, y fíjense, hicimos en la base, en la cadena de base, hice 24 puntos bajos o 24 cadenas, ok, y de altura hice 6 vueltas. Les voy a decir cuánto mide esta piecita. Tenemos 14 centímetros por 3 centímetros. Entonces primero vamos a trabajar con estas dos piecitas para colocarles el botoncito que tiene imán. Este botoncito yo prefiero colocarlo primero para que entonces sea más fácil de colocar. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos esta piecita y vamos a poner nuestro botón más o menos en el centro, en este espacio
Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas, más o menos en el centro. A mí me gusta sacar el centro de esta manera, me parece que es súper fácil y práctico. Entonces lo que hacemos es colocar las dos varitas que trae en la parte de atrás el botón, que nos quede derecho. Ok, y ellos traen este segurito que es para colocarlo acá, y luego doblamos cada una de las patitas, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Ok, entonces ya tenemos el botón, va a quedarnos de esta manera, y esta piecita es para utilizarla de esta forma. Ok, entonces lo que vamos a hacer es colocar el botoncito en la parte de acá, bien centrado, y para que no se nos vaya a notar esta parte de acá atrás, luego de pegar el botoncito vamos a doblar de esta manera y a coser por todo este cuadrito que tenemos acá, y así nuestro botón va a quedar bien asegurado. Ok, entonces ya tenemos acá el botoncito, vamos a doblar esta puntita dejando un pequeño cuadro acá, y entonces con aguja de lana vamos a ir cosiendo. Yo voy a utilizar este trocito de hilo que me quedó aquí cuando terminé de tejer para coser de acá hasta acá, y luego voy a insertar otro pedacito de hilo, otro trozo desde acá hasta llegar aquí. Entonces simplemente vamos a hacer una costura bien sencilla, solo para que quede bien cerradito acá. Vamos pasando de esta manera y así hasta hacer todo el cuadro. Bien, entonces ya teniendo estas dos piecitas con su botón, miren cómo queda por acá, vamos a dejar esta a un ladito y vamos a tomar una de las piezas grandes. Antes de coserlas vamos a pegar este rectángulo más pequeño para que nos quede como un pequeño bolsillo. Entonces para eso vamos a medir de la siguiente manera. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de la vuelta número 6, ok, para abajo, fíjense, acá vamos a medir que nos vaya a quedar como la hebilla o la parte para cerrar a una buena altura. Entonces chévere, está ahí, está bien. Entonces a partir de la vuelta número 6 hacia abajo, que nos quede en el centro, vamos a coser con aguja de lana por todo el borde. Por eso yo le dejé un trozo de material a este rectángulo más pequeño, para utilizarlo de una vez para hacer esa costura por la parte de acá, acá y acá. Entonces podemos utilizar, yo voy a colocarles unos pequeños alfileres para asegurar que no se me vaya a mover la piecita, luego no me vaya a quedar torcido. Y entonces ya que tenemos asegurada nuestra pieza, acá comenzamos a hacer la costura. De esta manera subimos, bajamos, subimos en el siguiente punto, bajamos en el siguiente, subimos en el siguiente punto, y así vamos a ir cosiendo toda la orilla hasta llegar acá. Ok, ya tenemos lista la costura acá, nos va a quedar este hermoso bolsillito. Y fíjense, acá ya tenemos nuestras piezas listas. Ahora sí vamos a pegar nuestras dos piecitas, las dos más grandes, las vamos a colocar de esta manera. Como son exactamente iguales,
o sea, con la misma cantidad de puntos y de vueltas, vamos ahora a insertar nuestro material. Acá con nuestra aguja hacemos un nudo deslizado y nos vamos a ir a este lado. Esta esquinita es para que nos queden los puntos bajos hacia el lado derecho o hacia el lado de afuera de nuestro estuchito o bolso, y entonces nos vamos a colocar acá y acá. Vamos a pasar las dos piezas, sacamos una lazada y hacemos nuestro primer punto bajo. Entonces, como les dije, acá tenemos la misma cantidad de vueltas y de puntos, lo que quiere decir que nos vamos a ir vuelta por vuelta. Acá están las vueltas de esta manera, nos vamos al siguiente espacio, traspasamos las dos piezas y hacemos punto bajo. Vamos al siguiente espacio, traspasando siempre las dos piezas, punto bajo, y asegurándonos que estemos tejiendo en el mismo espacio de acá y acá para que no se nos vaya a correr y nos vaya a sobrar de alguno de los dos al final. Entonces simplemente vamos a tejer puntos bajos hasta llegar acá a la primera esquina para decirles cómo vamos a trabajar en las esquinas. Ok, llegamos a la esquina, entonces acá lo que vamos a hacer es tejer en esta puntita 1 y 2 puntos bajos para que nos pueda girar a este lado y nos quede un pequeño arquito en este espacio. Entonces acá, bueno, pues continuamos tejiendo un punto bajo en cada uno de los espacios. Cuando lleguemos a la siguiente esquina volvemos a tejer 2 puntitos en el mismo espacio, en el espacio de acá, y continuamos por acá hasta llegar acá arriba. Bien, llegamos acá al final, entonces fíjense, hacemos una cadenita que asegure nuestro tejido, apretamos muy bien, alamos dejando un trocito de material y este sí, con una agujita de lana lo vamos a esconder muy bien, que quede bien asegurado. Colocamos acá la agujita de lana para esconder muy bien nuestro material, asegurarlo y luego cortamos. Ok, ya escondimos todas las hebras que teníamos por allí. Ahora nos falta esta pequeña piecita que la vamos a colocar de esta manera. Entonces, para que nos quede exacta, vamos a colocar nuestro botón acá, estiramos muy bien y marcamos acá donde vamos a coser, a qué altura vamos a coser esta parte de acá. Ok, lo marcamos muy bien y luego soltamos para que nos quede bien flojito, y también con aguja de lana y un trocito de material lo vamos a coser ahí en la parte de atrás. Ok, ya quedó lista la costura, entonces fíjense, cerramos acá, vean cómo nos va a quedar, y ahora nos falta tejer un cordón o una tira para nuestro estuchito. Vamos a tejer una cadenita de base que mida aproximadamente 110 centímetros, y entonces vamos a saltar la última cadena, tomamos lazada, nos vamos a la que sigue y vamos a tejer puntos medios altos toda la cadena,
un punto medio alto en cada una de las cadenitas, como para que nos quede un poco más gruesito que el punto bajo. Y entonces así vamos a ir hasta llegar al final de la cadena. Ok, tenemos acá ya la tira para nuestro estuche o cordón, y entonces lo que vamos a hacer es colocarlo por la parte de acá adentro, en este ladito, y hacerle una costura tal como la hemos venido haciendo, costuritas normales, sencillas, por todo el borde de acá, y luego verificando que esté derecha nuestra tira, entonces le vamos a coser en el otro extremo. Entonces ya pegamos las tiras y vean cómo queda nuestro bolsito para celular con bolsillo. Fíjense, acá guardamos nuestro celular, y acá para colocar tarjetas, documentos, dinero, cualquier cosa que necesitemos llevar a la mano, y listo. Como se dieron cuenta, está súper fácil de hacer, con poco material, y un proyecto que es súper útil. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte al canal activando la campanita. Y si tú realizas este hermoso bolso para celular, me lo dejas saber en los comentarios. Me gusta mucho saber cuando ustedes realizan estos proyectos. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.